Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al increíble tanque de la Segunda Guerra Mundial, el alemán Tiger I. El Tiger I, cuya designación oficial era Panzer VI Tiger, fue un tanque pesado alemán desarrollado en 1941 y usado en la Segunda Guerra Mundial hasta la aparición del Tiger II en 1944. La necesidad de un tanque más potente que los Panzer III y Panzer IV se hizo ya notoria en 1940 tras enfrentamientos contra los tanques Matilda II, y años más tarde el Churchill. El empuje definitivo para el Tiger I fue proporcionado durante la Operación Barbarroja, cuando los alemanes tuvieron que enfrentar a los T-34 y KV-1 soviéticos. Durante el curso de la guerra, el Tiger I entró en combate en todos los frentes de batalla que tenía Alemania. Por lo general fue desplegado en batallones de tanques independientes, y demostró ser un carro formidable. Mientras que el Tiger I era temido por sus oponentes, era técnicamente complicado, usaba materiales y métodos de producción caros y de trabajo intensivo, consumiendo mucho tiempo de producción. Por todo ello, solo fueron fabricadas 1.347 unidades desde el inicio de su construcción. En agosto de 1942 y agosto de 1944 cuando la producción fue terminada. El Tiger era propenso a ciertos tipos de fallos en las orugas que provocaban inmovilizaciones, aunque en general era mecánicamente fiable pero laborioso de mantener y complicado de transportar, debido a sus ruedas de apoyo superpuestas y entrelazadas. El Tiger I tenía 5 tripulantes en una disposición interna típica de los tanques alemanes. Delante estaba el compartimento de tripulación, con el conductor y el radio operador sentados al frente. En la torreta estaban los otros 3 tripulantes, el artillero a la izquierda del cañón, y el comandante detrás de este. El cargador a la derecha disponía de un asiento retráctil. El Tiger I acentuaba la potencia de fuego y la protección a expensas de la movilidad. Su fortaleza estaba en su blindaje y la buena calidad de aleación de esta. El blindaje era de planchas planas, con una construcción entrelazada. Las uniones eran por soldadura de alta calidad. El Tiger I tenía un blindaje frontal de 100 milímetros de grosor, y 80 milímetros en los laterales y la parte posterior. Esto elevaba su peso a las 45 toneladas. Este blindaje era muy efectivo para detener los proyectiles antitanques de la mayoría de los cañones de la Segunda Guerra Mundial, a distancia normal de combate, especialmente los impactos en el frontal del tanque. A distancias más cercanas y por los flancos, el tanque era más vulnerable. El blindaje del tanque tenía un punto débil que los soviéticos descubrieron y explotaron. Los radiadores eran vulnerables a los disparos de fusil antitanque efectuados desde el lateral y la parte trasera. La infantería o los tanques ligeros de protección no siempre estaban donde y cuando se les necesitaba, y cuando los Tiger I debían atravesar posiciones ocupadas por la infantería rusa, esta abría fuego graneado sobre las zonas vulnerables, poniendo en serios apuros a los tanques. El motor estaba en la parte posterior, flanqueado por 2 compartimentos que contenía cada uno un tanque de combustible, un radiador y ventiladores. El Tiger I era propulsado por un motor de gasolina. Inicialmente era un Maybach de 21 litros de cilindrada y 590 caballos, que pronto se descubrió insuficiente, por lo cual sería sustituido por un HL230 P45 de 23,88 litros. El Tiger I era más lento que la mayoría de los otros tanques de la guerra. La velocidad máxima era de 38 km por hora, aunque rara vez se llegaban a estas velocidades, debido a los problemas que generaban para todos los componentes mecánicos. El tamaño del Tiger I forzó la introducción de nuevas y complejas tecnologías, planteando a los ingenieros una serie de desafíos técnicos que no fueron completamente superados. La torreta de 11 toneladas tenía un motor hidráulico accionado por el impulso del motor principal. Incluso así, tardaba un minuto en poder hacer una rotación completa. Una parte de la precisión de la artillería era el sistema de triple ajuste de velocidad de giro de la torreta. El artillero disponía de un sistema de marchas para regular la velocidad de giro de la torreta, lo que facilitaba mucho la tarea de lograr impacto con el primer proyectil. Para la suspensión se utilizaron barras de torsión similares a las del Panzer III. El tanque tenía las ruedas de intervalo triples, por lo que conseguía mejor velocidad a campo traverso, pero también hacía su mantenimiento más difícil. Las ruedas de acero y caucho estaban montadas en 16 ejes independientes, lo que proporcionaba una conducción suave y estable para un vehículo de gran tamaño. El sistema tenía sus desventajas. Las ruedas podían llenarse de fango o nieve que podía congelarse. Los soviéticos descubrieron esto y en ocasiones decidían realizar los ataques por la mañana, cuando los Tiger I estaban prácticamente inmovilizados, y la infantería en muchos casos no podía disparar sus armas o arrancar sus vehículos. Pese a todo,
El Tiger I fue uno de los diseños más fiables de todo el arsenal alemán. El tanque era demasiado pesado para la mayoría de los puentes, así que fue diseñado para vadear hasta una profundidad de 4 metros. Esto requería snorkeles para la ventilación y refrigeración. Para realizar una inmersión, se necesitaban unos 30 minutos de preparación. La torreta y el cañón debían estar en posición frontal y tapados. Otra característica fue la caja de cambios hidráulica controlada por preselector y la transmisión semiautomática. El peso extremo del tanque también significó un nuevo sistema de dirección. El Tiger I entró en acción por primera vez en septiembre de 1942 durante la ofensiva soviética de Siniavino, cerca de Leningrado. Bajo la presión de Hitler se puso al tanque en acción meses antes de lo planeado y los primeros modelos demostraron que eran mecánicamente frágiles, por lo cual algunos fueron destruidos en los primeros enfrentamientos. Algunos fueron alcanzados por la artillería antitanque soviética. En los primeros combates en el norte de África, el Tiger I podía dominar a los tanques aliados en terreno abierto. Sin embargo, los fallos mecánicos significaban que raramente podían entrar en acción. En la ofensiva de Kursk, el Tiger tuvo un gran éxito en combate. Entre el 1 de julio de 1943 y el 1 de septiembre del mismo año, el batallón FSAT 503 afirmó haber destruido 501 tanques enemigos, en su mayoría T-34, pero también KV-1 y algunos Churchill británicos, 388 cañones antitanque y antiaéreos, 79 piezas de artillería pesada y 7 aviones al arrasar un aeródromo. Todo esto solo perdiendo 18 Tiger I sin posibilidad de reparación. El cañón KWK-36L56 de 88 mm fue la variante escogida para el Tiger, uno de los cañones más efectivos y temidos en la Segunda Guerra Mundial. El cañón del Tiger I tenía una trayectoria muy plana y miras telescópicas muy precisas. La potencia de fuego del Tiger I significaba que podía destruir a sus oponentes en distancias que ellos no podían responder efectivamente. La mayoría de los disparos alemanes se efectuaban entre 800 a 1200 metros. Hay informes de tanques Tiger I que alcanzaron a su enemigo a distancias mayores de aproximadamente 1600 metros. En una ocasión se informó de un T-34 destruido por un Tiger a una distancia récord de 3900 metros, aunque claramente este fue un tiro de suerte. Esto le daba al Tiger I una ventaja táctica en terreno abierto. Los tanques enemigos debían flanquear para poder destruir un Tiger I. En espacios cerrados eran fácilmente destruidos, pues su baja movilidad y velocidad los hacían vulnerables a las armas a cortas distancias. Los Tiger I podían destruir a la mayoría de sus oponentes, los T-34, M4 Sherman o Churchill 4 a distancias superiores a 1600 metros. Como contraste, el cañón de 76,2 mm del T-34 no podía perforar al Tiger I frontalmente a cualquier distancia, pero podía penetrar el blindaje lateral a 500 metros. El cañón de 85 mm del T-34-85 podía perforar al Tiger frontalmente a una distancia de 1000 metros, y en los lados a más de 1000 metros, mientras el cañón de 122 mm del IS-2 podía destruir al Tiger a distancias mayores de 1000 metros desde cualquier punto. El cañón de 75 mm del M4 Sherman no podía penetrar frontalmente al Tiger a cualquier distancia y necesitaba estar dentro de los 500 metros, para conseguir una perforación lateral. El cañón británico de 17 libras del Sherman Firefly, disparando munición a PDS podía destruir al tanque alemán a más de 1500 metros, aunque esta munición fue muy escasa. El cañón de 76 mm disparando la munición como una PCBC sí podía perforar el blindaje frontal, pero tenía que estar dentro del radio de 1000 metros para un impacto con éxito. Uno de los mayores problemas del Tiger I fue su alto coste de producción. Durante la Segunda Guerra Mundial se construyeron más de 40.000 Sherman estadounidenses y 84.000 T-34 soviéticos, comparados con los 1.350 Tiger I. Los diseños alemanes eran costosos en términos de tiempo, materiales y dinero. El Tiger I costaba el doble que el Panzer V y 4 veces más que el Stuka 3. Debido a su bajo número eran utilizados en batallones de tanques pesados que se desplegaban en sectores críticos, para realizar operaciones de ruptura del frente o contraataques. A pesar de que la tasa media de bajas era de 5,74 tanques destruidos por cada tanque perdido a favor del Tiger I, esto no era suficiente para compensar la baja producción del tanque. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.